En Aragón tenemos un reto muy importante. Elabora nuestros campos y nuestra cabaña ganadera el 9% de la producción española, pero solamente transformamos un 3%. Si ese 3% fuéramos capaces de transformarlo, triplicaríamos el empleo, que actualmente son 14.400 puestos de trabajo lo que hay, pues pasaríamos de 40.000. Y nuestra facturación, que es cercana a los 4.000 millones, que ya somos la segunda actividad económica en Aragón, pasaríamos a tener aproximadamente unos 11 o 12.000 millones de facturación. El mayor crecimiento en los últimos años viene debido a la exportación. El año pasado se creció aproximadamente un 30% y estamos exportando ya el 25% de lo que fabricamos. Tenemos en Aragón más cerdos que aragoneses, que personas, y sin en cambio la transformación entre las 50 primeras empresas españolas de cárnicos, la primera aragonesa está en el ranking de número 30 y tantos. Si fuéramos capaces de todo lo que produce nuestras granjas, transformarlo aquí, pues tenemos una riqueza inmensa y contribuiría muchísimo más al PIB regional y a la riqueza de nuestra comunidad, que ese debe ser nuestro objetivo. Hoy la calidad y los costos son factores necesarios, pero no son factores suficientes. La competitividad del futuro está en ocupar un lugar preeminente en la mente del consumidor, de manera que el consumidor, cuando tiene que tomar las opciones de compra, tome la decisión por nuestros productos, se identifique con ellos. Ese es debe ser el principal valor de todas las empresas, y también sería importante tener un identificador común para todas las empresas que, como tienen otras comunidades que han invertido muchísimo en promoción. Aquí estamos empezando a dar los primeros pasos, pero estamos todavía muy lejos. Se está trabajando mucho por la marca España, tenemos que trabajar por la marca de Aragón, pero dentro de ella por algo tan nuestro, de una comunidad tan extensa en territorio como es lo que somos capaces de producir y después transformar. Y eso requiere un identificador único, dentro de un marco, pero dentro de un marco una marca potente. Cada vez la venta online va siendo mayor, pero todavía es un porcentaje pequeño de la cesta actual de la compra de los consumidores. Entonces, uno de los empeños que tenemos es en acompañar y ayudar a las empresas a que crezcan en la digitalización. En estos momentos se nos acaba de aprobar por el Gobierno de Aragón un nuevo proyecto de cooperación para el crecimiento digital de las empresas del sector, que hacemos también con en colaboración con otras entidades, como puede ser el CITA, como puede ser las cooperativas de Aragón, o como puede ser también algo muy importante para nosotros, que es el clúster de la alimentación. La innovación es otro pilar fundamental. Las pautas de consumo de los consumidores están cambiando. De ahí viene, por ejemplo, que también tengamos otro grupo de cooperación para fomentar la alimentación saludable. Nosotros queremos clientes para toda la vida. Ya fabricamos productos buenos, pero son buenos en la medida que el consumidor es capaz de apreciarlo y de saberlo